Internet desde el espacio. Ese es el titular que ya está cambiando la vida de millones de personas en el planeta. Starlink, la red de satélites de Elon Musk, no es solo un proyecto ambicioso, es la mayor infraestructura de telecomunicaciones jamás lanzada al cielo. Para entender la magnitud, basta un dato. Hoy orbitan más de 6.000 satélites de Starlink alrededor de la Tierra, y cada semana se lanzan decenas más. En comparación, antes de 2019, toda la humanidad apenas si sumaba unos 2.000 satélites activos en total. Con Starlink, esa cifra se ha multiplicado por 3 en menos de 5 años. El impacto es gigantesco. Mientras los cables de fibra óptica recorren mares y continentes a un coste de miles de millones de dólares, Starlink ofrece una alternativa aérea y global. Una antena del tamaño de una caja de pizza puede conectarse a esta red y brindar velocidades de hasta 250 megabits por segundo, incluso en zonas donde nunca hubo cobertura. Pensemos en esto, en comunidades rurales de América Latina, donde instalar fibra puede tardar décadas, Starlink ha llevado conexión en apenas unas horas de instalación. En barcos que cruzan el Atlántico, donde antes la señal era lenta y carísima, hoy los pasajeros navegan en Internet como si estuvieran en tierra firme. Incluso en aviones comerciales, donde antes un correo tardaba minutos en salir, ahora el streaming de video es posible en pleno vuelo. Pero la clave no es solo velocidad, es cobertura. Mientras la fibra depende de carreteras, permisos y excavaciones, la red satelital cubre el 99% de la superficie habitada del planeta. Desde la Amazonía hasta la Antártida, desde aldeas en África hasta bases científicas en Groenlandia. Donde haya cielo despejado, Starlink funciona. Y la dimensión económica es igualmente impresionante. Un solo lanzamiento de SpaceX coloca hasta 54 satélites a la vez en órbita. Si cada satélite cuesta en promedio $500,000, hablamos de cargas de más de $27 millones en cada cohete. Sin embargo, al usar cohetes reutilizables Falcon 9, el precio por satélite es una fracción de lo que costaban los sistemas tradicionales. Estamos ante una red que crece más rápido que cualquier otra en la historia de las telecomunicaciones. Para hacernos una idea, el despliegue de la red de telefonía móvil 4G tardó casi una década en alcanzar cobertura global. Starlink, en apenas 4 años, ya conecta a más de 2,7 millones de usuarios en 75 países. Y esto no se detiene aquí, porque el verdadero salto llega cuando entendemos qué puede significar esta constelación para el futuro de la comunicación humana. Starlink no es solo Internet más rápido, es la herramienta que está redefiniendo industrias enteras. Empecemos con la navegación marítima. Antes, un buque mercante pagaba hasta $10,000 al mes por una conexión satelital lenta, con apenas 2 megabits por segundo. Hoy, con Starlink, esas mismas embarcaciones acceden a velocidades 100 veces mayores, por menos de un tercio del precio. ¿El resultado? Barcos mejor conectados, tripulaciones comunicadas con sus familias y operaciones más seguras en rutas oceánicas. En la aviación, el cambio es aún más visible. Compañías aéreas de Estados Unidos, Europa y Asia ya ofrecen Internet a bordo con Starlink. La diferencia es clara. Antes, enviar un simple mensaje podía tardar minutos. Ahora, ver una película en streaming a 30,000 pies de altura es completamente posible. La experiencia del pasajero se transforma y las aerolíneas encuentran una nueva forma de fidelizar clientes. Pero la verdadera revolución está en la agricultura y en las zonas rurales. Imaginemos una granja en la Patagonia o en el interior de África. Allí, la fibra nunca llegó. Sin embargo, con una antena de Starlink, los agricultores pueden acceder a datos meteorológicos en tiempo real, gestionar maquinaria conectada y vender su producción en mercados digitales internacionales. Según estimaciones, esto puede aumentar hasta en un 40% la eficiencia productiva en regiones aisladas. Y no solo se trata de productividad, pensemos en emergencias. Tras desastres naturales,
Cuando torres de telefonía y líneas eléctricas quedan destruidas, Starlink se convierte en la primera herramienta de comunicación. Así ocurrió en 2022, cuando un terremoto en Turquía dejó millones sin conexión. En cuestión de horas, cientos de terminales de Starlink fueron desplegados, permitiendo a rescatistas coordinar esfuerzos y salvar vidas. El efecto geopolítico también es innegable. En Ucrania, Starlink ha sido clave para mantener comunicaciones militares y civiles durante la guerra. Miles de terminales permiten coordinar operaciones, transmitir información y mantener conectada a la población en medio del conflicto. Nunca antes una red privada de satélites había jugado un papel tan decisivo en un escenario bélico. Y más allá de los casos puntuales, el crecimiento global de Starlink está marcando un precedente. Hasta ahora, la infraestructura de telecomunicaciones dependía casi exclusivamente de empresas estatales o grandes corporaciones con décadas de inversión. Hoy, una sola compañía privada ha construido en pocos años una red que llega a más lugares que muchas operadoras nacionales juntas. Estamos frente a un cambio de paradigma. Internet ya no depende de cables enterrados ni de torres en tierra firme. El cielo es ahora la autopista digital del siglo XXI. Y si todo esto ya suena gigantesco, lo que viene es aún más impactante. La integración de Starlink con nuevas generaciones de satélites, capaces de comunicarse directamente con nuestros teléfonos móviles, sin necesidad de antenas intermedias. Conectar tu teléfono móvil directamente a un satélite suena futurista, pero ya está ocurriendo. Starlink está desplegando su generación QM2 de satélites, diseñados con antenas mucho más potentes, capaces de comunicarse directamente con teléfonos inteligentes convencionales, sin antenas adicionales, sin equipos externos. Solo tu móvil y el cielo. El impacto es monumental. Hoy, alrededor de 2.600 millones de personas en el mundo no tienen acceso estable a Internet. La mayoría vive en zonas rurales, islas, desiertos o regiones montañosas. Con esta tecnología, esa brecha podría reducirse drásticamente en pocos años. Basta una mirada. Mientras la cobertura de telefonía móvil tradicional requiere miles de torres, cables y mantenimiento constante, un solo satélite Starlink puede cubrir un área de más de 1.000 kilómetros de diámetro. Las pruebas ya comenzaron. En 2023, T-Mobile en Estados Unidos realizó las primeras demostraciones de mensajes de texto enviados directamente a través de satélites Starlink. Y el plan es claro: expandirlo primero a servicios de mensajería y, luego, a llamadas de voz y datos móviles. En perspectiva, esto significa que perder cobertura en una carretera, en una excursión de montaña o en un vuelo transcontinental será cosa del pasado. La industria espacial lo llama cobertura universal. Y no es exageración. Hasta ahora, incluso las redes más avanzadas como 5G están limitadas a áreas urbanas densamente pobladas. Starlink Mits 2 pretende cubrir no solo ciudades, sino cada rincón del planeta, desde los Himalayas hasta los desiertos de Namibia. El potencial económico también es descomunal. El mercado global de telecomunicaciones móviles mueve más de $1,4 billones al año. Si Starlink logra capturar apenas un 5% de ese mercado, hablamos de ingresos superiores a $70,000 millones anuales. Una cifra que podría duplicar la facturación actual de SpaceX en tiempo récord. Y no se trata solo de negocios. La conexión directa a móviles abre nuevas fronteras en seguridad y bienestar. Un excursionista perdido podrá enviar su ubicación exacta desde cualquier lugar del planeta. Comunidades aisladas podrán acceder a educación en línea, telemedicina y servicios financieros digitales, sin esperar décadas de inversión en infraestructura terrestre. En otras palabras, Starlink está desdibujando la línea entre lo posible y lo imposible. Lo que antes requería enormes antenas parabólicas, hoy se reduce a la palma de tu mano. Pero la historia no termina en los móviles. La visión de Musk va más allá. Satélites interconectados entre sí con enlaces láser ultra rápidos.
capaces de transmitir datos a una velocidad mayor que la de los cables de fibra óptica submarinos. Una red orbital que no solo dará cobertura, sino que podría convertirse en la columna vertebral de Internet global. El futuro del Internet ya no está bajo nuestros pies, sino sobre nuestras cabezas. Con sus satélites enlazados por rayos láser, Starlink crea autopistas invisibles que transmiten datos a más de 300.000 kilómetros por segundo, superando incluso la velocidad de la luz en fibra óptica, limitada por el vidrio y sus pérdidas. El resultado es un Internet orbital, más rápido y más directo. Mientras un correo electrónico enviado de Nueva York a Londres tarda 60 milisegundos en atravesar cables submarinos, la misma señal enviada por Starlink puede reducir ese tiempo a la mitad. Para la economía digital, esa diferencia significa miles de millones de dólares en transacciones financieras, videojuegos en la nube sin latencia y videollamadas globales sin retrasos perceptibles. Y lo más asombroso es el ritmo de crecimiento. SpaceX planea desplegar hasta 42.000 satélites en los próximos años. Eso equivale a llenar el cielo con una red tan densa que, en todo momento, cada punto del planeta tendrá varios satélites visibles. Nunca antes la humanidad había construido una infraestructura de esta escala. Las cifras lo dicen todo. Hoy, Starlink conecta a más de 2,7 millones de usuarios. Para 2030, las proyecciones hablan de decenas de millones. Y con cada usuario nuevo, la red se vuelve más robusta, más accesible y más difícil de ignorar. El efecto es global. Gobiernos, empresas y ciudadanos están adoptando esta tecnología como un estándar. Escuelas rurales acceden a clases en línea. Hospitales remotos reciben diagnósticos en tiempo real. Campamentos científicos transmiten datos desde el Ártico al instante. Y familias en zonas olvidadas disfrutan de videollamadas con la misma fluidez que en Manhattan o Tokio. Lo que comenzó como un proyecto visionario de Elon Musk, hoy se consolida como el mayor cambio en telecomunicaciones desde la invención de Internet mismo. Una constelación que no entiende de fronteras, que no distingue entre ciudad o aldea, y que promete hacer de la conexión un derecho universal más que un privilegio. Porque el verdadero poder de Starlink no está solo en sus cifras, está en lo que representa, la idea de que la humanidad puede crear una red que una a todos, sin importar dónde estén. Una red que transforma el cielo en la infraestructura más poderosa del planeta. Starlink no es el futuro, Starlink ya es el presente. Y cada noche, cuando miramos al cielo estrellado, ahí arriba, entre esos puntos luminosos, viaja la red que está revolucionando el Internet en todo el mundo.